que se está cumpliendo lo dispuesto por la autoridad ambiental. También es importante efectuar un seguimiento no solamente del componente físico, sino del componente biológico, es decir, tanto la flora y la fauna. Y en este punto vamos a repetir nuevamente que el seguimiento de un plan de reforestación es importante porque permite a recuperar zonas que ya no están involucradas en la actividad, ¿no? Además existe un monitoreo de especies, ¿no? Que se realiza mediante muestreos, ¿no? Aves, mamíferos terrestres, peces en cuerpo de agua, y también un control de áreas verdes y seguimiento del índice de cobertura vegetal durante la implementación y operación del proyecto. Eso se puede realizar, por ejemplo, con fotografía satélite, con drones, ¿no? Últimamente se está utilizando mucho los drones en este tipo de trabajos, y por lo tanto esto puede ayudar mucho al control biológico de los impactos biológicos, de los impactos al medio biológico del proyecto. Generalmente los muestreos se realizan directamente, personal especializado se dirige y toma muestras, en este caso del río, de organismos vivos, ¿no? Pueden ser camarones, etcétera, peces pequeños. Aquí algunos reptiles que son capturados y son evaluados tamaño, etcétera. Aves también, especies forestales que son medidas en su diámetro para evaluar su crecimiento, ¿no? Todo este trabajo es muy importante y, como vuelvo a repetir, es muy importante la línea base. De acuerdo a lo que nosotros vamos a ir encontrando respecto a la línea base, podemos también evaluar si las acciones o las medidas de mitigación han tenido efecto positivo o no han tenido efecto, ¿no? Monitoreo y vigilancia de los impactos respecto a áreas de interés humano. Es muy importante la capacitación ambiental de los trabajadores, la promoción de la conciencia ambiental, es decir, que ellos sientan que son parte de la solución respecto a las acciones de protección al medio ambiente. Que eso lo lleven a sus domicilios y a través del efecto multiplicador toda la comunidad finalmente tenga una conciencia sobre la protección del medio ambiente. Asimismo, los talleres de difusión son importantes porque permiten una interrelación directa entre la población y la empresa. Por eso es que la empresa, cuando más informa, cuanto más transparente, creo que puede conseguir mayor aceptación. Lógicamente tiene que tomar en cuenta que cuando no hay mucha información, la gente puede caer en suspicacia y puede exigir más de lo que la empresa está en condiciones de dar. Entonces es importante estos talleres de difusión, estos talleres de conocimiento del proyecto, tanto durante la implementación, es decir, durante la construcción en la etapa inicial, como ya cuando se realiza la operación propiamente dicha. Continuando con el tema de los monitoreo y vigilancia de los impactos de interés humano, es muy importante efectuar reportes, por ejemplo, sobre contratación de mano de obra local, ¿no? Existen muchas expectativas de la mano de obra local. Por ejemplo, cuando estas empresas promocionan la contratación de personal de mano de obra no calificada para ciertos componentes del proyecto. Entonces la gente tiene una expectativa de trabajo, ¿no? Que al final tiene que ser informada por la misma empresa hacia los líderes, hacia las autoridades o alcaldías, gobernadores, etcétera, de manera que pueda explicar de los niveles de contratación ofrecidos, ¿no? Porque de otra manera es muy difícil que la gente sepa cuántas personas han sido beneficiadas por el proyecto, y eso tanto en la etapa de implementación como en la etapa de operación. El seguimiento de los indicadores sociales es también un aspecto que se tiene que tomar en cuenta.
Existen muchos indicadores sociales, por ejemplo, el tema de atención médica, el tema de niveles de pobreza, niños que van a la escuela, niños que abandonan la escuela, etcétera. Toda esa información es importante que la empresa conozca y sepa, porque de otro modo no estaría en las condiciones de proyectarse a la comunidad. Para poder proyectarse a la comunidad tiene que saber cuáles justamente son los problemas que enfrenta la comunidad de su entorno y poder acertar en las decisiones que tome en esta proyección. Asimismo, también debe incentivar la participación de las comunidades, ¿no?, en las acciones de monitoreo participativo. Por ejemplo, en los programas de vigilancia que señalamos anteriormente de agua, aire, suelo, es importante que estas comunidades participen previo entrenamiento, previo capacitación, porque es muy difícil mandarlos directamente a visitar una planta sin saber muchos temas que deben conocer previamente, ¿no? Entonces es importante hacerles una inducción, hacerles una capacitación para que después ellos con sus propios ojos puedan ver y advertir los beneficios del proyecto en la protección del ambiente. Esta imagen es una imagen de proyección de salud, por ejemplo, hacia la población. Generalmente muchas empresas mineras optan por realizar campañas de salud periódicas con los cuales brindan salud a la población de las zonas cercanas al proyecto. Ante la ausencia de una posta médica, ante la ausencia de médicos especializados, se ofrece este tipo de servicios, ya que muchas unidades mineras tienen médicos o clínicas particulares dentro de los campamentos que pueden hacer esta proyección a la población. Asimismo, también se ofrecen en muchos casos programas de asistencia a los menores, ¿no? Por ejemplo, el apoyo en guardianías, ¿no?, en el cuidado de niños pequeños e incluso apoyando en la contratación de enseñanza para los niños más pequeños, es decir, aquellos que recién están empezando el jardín, ¿no?, y con los cuales todavía hay muchas zonas en el país que no tienen este tipo de servicios. Y aquí vemos a un trabajador que justamente lo que busca la empresa minera es que el trabajador trabaje feliz y que su familia esté feliz, porque mientras tenga estos servicios, mientras cuente con este apoyo, pues el trabajador puede estar tranquilo y desempeñar su función consciente de que su familia va a tener los beneficios y también la comunidad, ¿por qué no decirlo? Entonces al final va a haber una armonía y una gobernanza que todos queremos para el desarrollo del país. Bien, la parte final de esta clase tiene mucho que ver ya con los aspectos que se deben tomar en cuenta en la elaboración de un estudio de impacto ambiental, producto de mi experiencia principalmente, puesto que no hay si bien es cierto, hay muchos manuales, hay muchas guías del Banco Mundial, del BID, las guías del Ministerio de Energía y Minas, etcétera, para evaluación de impacto ambiental. Lo principal es el equipo humano para la elaboración de un buen estudio de impacto ambiental y la conciencia de que lo que debemos elaborar es justamente eso, un instrumento preventivo, es decir, que tome en cuenta todas las posibles impactos, ¿no?, y determinar cuál de ellos son más importantes. Para eso se requiere lógicamente experiencia, ¿no? Y un conocimiento técnico, es decir, no todos podemos conocer la actividad minera tal y como lo conocen los ingenieros de minas, por ejemplo. Pero mucha gente ha trabajado o ha trabajado mucho o muy cercana a actividades mineras, por lo tanto puede identificar justamente los impactos, los procesos que se realizan, ¿no?, y determinar también la magnitud. Por lo tanto, estos 4 pasos que se plantean deben ser los pasos fundamentales para elaborar un estudio de impacto ambiental.
El primero, establecer las condiciones ambientales existentes, vuelvo a decir, la línea base. Segundo, identificar anticipadamente, es decir, qué tipo de impactos se van a realizar, utilizando las metodologías más apropiadas al tipo de proyecto. Hablamos de la matriz de Leupold, matriz Enel, índice de impacto ecológico, es decir, hay muchas tecnologías, hay tecnologías para evaluar impacto con y sin proyecto, etc. Es el equipo el que debe escoger la metodología más apropiada, tomando en cuenta la información que va a utilizar. Un tercer paso es estimar la extensión y magnitud de los impactos previstos, ¿no? Estos dos aspectos ya son producto de la experiencia y de situaciones anteriores observadas, ¿no? Y por último, la interpretación del significado de los impactos. Si son importantes, son significativos, no son significativos, son reversibles, no son reversibles, son mitigables, no son mitigables. Todo eso es producto justamente del equipo multidisciplinario. El CIA ha dividido los estudios de impacto ambiental a 3 niveles, la declaración y los estudios de impacto ambiental detallado y semidetallado, cada uno con su respectivo índice o contenido mínimo, ¿no? Sin embargo, consideramos que es importante realizar estas precisiones en el control de calidad en la preparación de los EIAs, principalmente de los estudios de impacto ambiental. Si bien hay un índice mínimo que debe ser cubierto, pero el contenido de estos índices debe ser tratado de manera que pueda cubrir las expectativas de calidad de un estudio de impacto ambiental. Por ejemplo, el marco legal, ¿no? En muchos casos no se define bien el marco legal, se cita toda la norma legal existente, se llenan páginas y páginas del marco legal, pero no se circunscribe específicamente a la actividad en sí. Por ejemplo, hay que tomar en cuenta la ubicación, ¿no? Si estamos en una zona sensible, en una zona rural, en una zona cabecera de cuenca, es muy importante tomar en cuenta la ubicación. Asimismo, es importante también la política ambiental de la empresa. En muchos casos los proyectos son realizados por empresas internacionales o transnacionales que tienen ya políticas ambientales definidas. Es decir, aquí lo que tienen que hacer aquí es simplemente cumplir la política ambiental que caracteriza a la empresa en el ámbito internacional. Entonces es importante que eso también se refleje en el estudio de impacto ambiental, y no que sea algo nuevo o venderse como algo diferente, sino que sea algo que ya es producto de los proyectos realizados en otras realidades o en otros países. Un segundo aspecto es la línea base. Necesariamente tiene que realizarse una línea base, porque de otra manera, ¿cómo comparamos el impacto del proyecto si es que no se establece una línea base, ¿no? Y esta línea base debe ser realizada a partir de mediciones directas, evaluaciones, no información secundaria. La actividad minera es muy importante y por lo tanto requiere de invertir dinero para este tipo de evaluaciones. No es conveniente ahorrar dinero en una línea base porque de otro modo vamos a subestimar o sobreestimar impactos. Si no tenemos la información adecuada, es muy difícil que un evaluador pueda definir los impactos, por ejemplo, en aire, en agua y en suelos. Se tiene que realizar este tipo de actividades, ya que las condiciones climáticas locales pueden hacer no aplicable el uso de analogías. Muchos prefieren hacer analogías de zonas similares, ¿no? Pero vuelvo a decir, no necesariamente esto se cumple al pie de la regla, ¿no? Y para un estudio de impacto ambiental detallado o semidetallado debe realizarse este tipo de trabajos con la rigurosidad científica que se requiere. Un tercer punto es los impactos ambientales. Se debe distinguir qué son aspectos e impactos, ¿no? Aquí pongo como definición que un aspecto es una actividad que no necesariamente podrá generar un impacto ambiental, ¿no? A veces en la matriz de Leupold hay una cantidad inmensa de acciones, ¿no? Pero no todas se utilizan porque
dependiendo del proyecto, no necesariamente tiene que abarcar las 100 acciones y tampoco se abarca las 88 condiciones ambientales o factores ambientales, ¿no? Sin embargo, es una matriz que se utiliza mucho, es una matriz de naturaleza predictiva, pero una de las críticas que tiene y uno de los principales problemas que tiene cuando se discute con el sector competente es la calificación de la magnitud e importancia. Esa numeración, esa calificación siempre va a ser discutida. Cada evaluador tiene un punto de vista diferente y por lo tanto las magnitudes pueden variar. Por eso se recomienda que el equipo formulador pueda optar por una matriz complementaria o un procedimiento complementario que dé mayor sustento ante la autoridad competente. Generalmente siempre las matrices son observadas, siempre son materia de observación por la autoridad competente, por eso que los estudios de impacto ambiental han demorado, hasta antes de la aparición de SENACE, que es lo que puedo dar fe. Los estudios de impacto ambiental en el sector minero demoraban varios años su aprobación, justamente por las observaciones que aparecían, y muchas eran relacionadas a esta matriz, ¿ya? Que es una acción más de gabinete, ¿no? Pero que se sustenta en información de campo, lógicamente. Y por eso, vuelvo a decir, siempre es bueno tener la información eficaz, ¿no? Y necesaria para el sustento, ¿no? El SENACE ya ha publicado, sí, el SENACE ha publicado ya una guía de evaluación de impacto ambiental, está colgada en la página web, ¿no? También con contenidos mínimos, ¿no? Pero como vuelvo a recalcar, no especifica directamente el uso de otra metodología, sino señala que se debe realizar una identificación de los impactos ambientales a través de una matriz. Entonces, por eso les digo que es importante evaluar la matriz de Leupold y en aquellos aspectos que consideremos de relevancia y que consideremos que de repente la subjetividad de la calificación pueda ser observada o pueda ser puesta dudosa por la autoridad ambiental, pues buscar algún otro procedimiento que pueda sustentar ese tema, ¿no? Un siguiente punto es la mitigación de los impactos, ¿no? Esto sí, por mi experiencia he visto que el plan de mitigación puede ser un plan muy bonito, que se escribe muy bien, que tiene más de 200 páginas, ¿no? Pero muchas acciones no se llevaban a la práctica simplemente porque no se había definido qué se iba a hacer y cómo se iba a hacer. Simplemente se mencionaba reducir tal impacto, ¿no? Y sin embargo no existía la tecnología o simplemente no había quien lo haga o no se responsabilizaba a nadie. Entonces, vuelvo a repetir, debe realizarse estas mitigaciones con tecnología probada, con tecnología que haya sido reconocida ya su efectividad, porque tecnología nueva o tecnología que no es conocida es muy difícil aventurar a decir que efectivamente va a tener éxito si es que no ha sido probado. Además, con resultados conocidos, es decir, ya les hablo por ejemplo de los lavadores de gases, ¿no? Los lavadores de gases tienen una eficiencia de recuperación, tienen un costo, está probado en otros países y por lo tanto eso existe, esa es tecnología que está probada, ¿no? Muchos colegas del sector minero señalaban que no existe tecnología para la reducción de emisiones. Sí existe, señores. El tema es siempre el costo, ¿no? Y lo que debemos buscar justamente es la tecnología que permita cumplir la norma al menor costo. De otro modo, puede generarse riesgos al titular por la dificultad de cumplir con los compromisos ambientales, afectando el desempeño, lógicamente, ¿no? Digamos entonces que el uso de las tecnologías de selección es voluntario y económico. Sí, el empresario lo que busca siempre es la economía en el proyecto. Entonces, está bien, la economía es perfecto, pero la economía tiene que darse en cumplimiento de la norma ambiental, es decir, la emisión, el efluente o los estándares. Entonces,
el titular debe cumplir esas obligaciones ambientales, ¿no? Evaluando el costo, es decir, viendo las alternativas, ¿no? Alternativas tecnológicas. Aquellas alternativas, lógicamente, de mínimo costo van a ser más atractivas que las de mayor costo. Las alternativas que ya se conocen y que han sido probadas, lógicamente van a ser más atractivas a un titular que alternativas nuevas o alternativas piloto que todavía no han sido probadas, ¿no? Entonces, eso es la idea de que el empresario tiene que tomar acción respecto al cumplimiento de estas normas, ¿no? Y poder elegir aquella tecnología que más favorece a su proyecto. Y un aspecto que también hay que tomar en cuenta es el seguimiento y monitoreo de impactos con la participación ciudadana. Un componente importante del estudio de impacto ambiental es la participación ciudadana. La participación ciudadana tiene que ser a través de todo el proceso, está bien, pero también el titular debe promover esa participación ciudadana. Nuevamente se repite la idea que la transparencia ayuda a la gobernanza y mejora las relaciones con la comunidad. Siempre los resultados deben difundirse entre la población y eso va a caracterizar mucho y va a decir bien de un titular minero, porque va a mejorar la relación siempre empresa-sociedad, ¿no? Y siempre buscando un mayor conocimiento, buscando un mayor entendimiento de la población de las actividades que él realiza, para que no piense que es una caja negra a la cual él no tiene acceso. Es muy importante entonces estas acciones de titular minero para poder alcanzar una buena gobernanza ambiental. Pero el ciudadano no puede comprender los resultados, que si es muy técnico, como dice, una caja negra. Entonces, ¿cuál es la actividad o qué tiene que hacer la empresa o es parte del Estado que pueda transmitir esa información de forma fácil? Justamente por eso anteriormente cité los indicadores, ¿no? Hay indicadores de desarrollo sostenible y indicadores sociales. Entonces la empresa puede señalar, por ejemplo, cuántas personas ha empleado de la comunidad, cuántas horas de profesores ha contratado para apoyar a la comunidad, ¿no? Entonces, esa proyección social debe estar recogida, cuantificada y difundida a la población. Y lo relacionado al proyecto, pues, los indicadores de sostenibilidad son sencillos, son cuánto agua he usado, cuánto área he deforestado, cuánto de suelo he recuperado. Entonces, y eso se debe invitar a la población a verificar, a ver. Por eso es el monitoreo participativo que pueda evidenciar justamente esas acciones de desarrollo sostenible que realiza la empresa. Esos indicadores son sencillos y verificables, porque un indicador que no es verificable, pues es un indicador que no tiene transparencia. Entonces, eso es lo que debe la empresa buscar difundir a la población de la manera más sencilla. Esto lo he incluido como parte del control de calidad, aunque digamos tiene su propio procedimiento. Muchos planes de abandono no incluían presupuesto, por ejemplo, ¿no? Y porque se decía, bueno, esto pasará mucho tiempo, lo cambiarán las tecnologías, etcétera, pero sin embargo es importante hacer una aproximación al uso que se da del suelo después del abandono, ¿no? Como hemos visto ejemplos anteriores, hemos visto tajos abiertos abandonados ya con cobertura vegetal, ¿no? Y recuperados, ¿no? Por eso es importante qué es lo que vamos a realizar. Hay un montón de definiciones si vamos a hacer remediación, recuperación, restauración, rehabilitación. ¿Qué es lo que la empresa está planteando con estos suelos una vez que termine la actividad? Para minería subterráneo hay otros modos de cierre de mina, ¿no? Algunos están optando por el relleno, ¿no? Con materiales tipo pasta, ¿no? De cemento, etcétera, ¿no? Tantas tecnologías que pueden utilizarse para el abandono de minas subterráneas. Sin embargo, también se tienen que tomar en cuenta estas actividades, ¿no? Por ejemplo, para plantas metalúrgicas, plantas de beneficio, minerías aluviales, ¿no? Y todo esto, nuevamente repito, debe estar presupuestado.
por último tenemos, esto seguro que lo han visto al inicio de la elaboración de un EIA, ¿no? Lo que quiero mostrarles ahí es en qué aspectos o en qué parte de este flujograma debemos evaluar la calidad, ¿no? La decisión, una vez que se toma la decisión de realizar el estudio de impacto ambiental, empieza la recopilación de datos. Aquí empieza el primer control de calidad. Estos datos deben ser directamente recogidos en campo. Los métodos tienen que ser métodos validados, tienen que ser métodos científicos. No puedo yo hacer un muestreo de suelo sin un procedimiento, sin un protocolo. Tengo que cumplir un protocolo. Ahorita tenemos déficit de protocolos. En aire tenemos el protocolo de la DIGESA, que de acuerdo a la nueva norma debe actualizarse a un protocolo ambiental nacional para aire. Protocolo de suelos, solo tenemos metodologías de muestreo de suelos. Y en cuanto a aguas, solo tenemos el protocolo de aguas de la ANA, pero faltan algunos otros protocolos. Por ejemplo, para agua subterránea no hay. Entonces, si bien hay un déficit, lo que podemos hacer es buscar normas internacionales de referencia y adoptarlas o validarlas con el sector correspondiente, ¿no? Esto nos va a permitir dos cosas. Después del análisis del proyecto y análisis de los factores ambientales, primero identificar las fuentes, ¿no? Y aquí también se tiene que hacer un control de calidad, porque yo tengo que identificar todas las fuentes, no puedo esconder a ninguna, Tengo yo que identificar todas las fuentes, tengo que yo saber cuáles son las fuentes que puedo controlar, las que no puedo controlar, o las que se llaman fugitivas, ¿no? Entonces es muy importante poder hacer aquí un control de calidad. El personal que está a cargo de esto tiene que proporcionar información, por eso que el titular tiene que ser transparente. Toda la información del proyecto debe ser puesta a disposición de los evaluadores. De otro modo, el evaluador puede incurrir en una subestimación o una sobreestimación. Aquí en la línea base, ¿no? Ya podemos identificar cuáles son los medios susceptibles de cambio, es decir, si hay un área sensible, un humedal, un río que tiene pues condiciones de salinidad pues bastante buenas, que un río que tiene una condición de salinidad bastante baja, hay presencia incluso puede ser de metales pesados, por ejemplo, naturales. Entonces aquí se tiene que identificar esto. Y por lo tanto, el cruce tanto de las fuentes o las acciones generadas impactos como de la línea base o los elementos susceptibles va a permitir una adecuada identificación y predicción de impactos. Entonces tenemos calidad por el lado de línea base, tenemos calidad por el lado del proyecto, de la identificación de la sección del proyecto, vamos a sumar calidad en la identificación y predicción de impactos. De otro modo vamos a subestimar o sobreestimar impactos. Y de luego de esto viene la cadena, ¿no? Medidas correctivas relacionadas a esto. Si nos olvidamos aquí algo, la medida correctiva no puede corregir lo que no está identificado aquí, ¿no? Y por último, los programas de vigilancia relacionados siempre a las medidas correctivas. Es decir, en esta fase fundamental es donde debemos aplicar el mayor control de calidad, ¿no? De ahí viene la declaración de impacto ambiental y bueno, nos autoriza el sector competente o lo observa, como ha sucedido, y hay que esperar un tiempo para levantar las observaciones. Eso es cuanto quería explicarles, queridos alumnos, ¿no? Y hasta la próxima.